Lingüística saussuriana. La lingüística moderna empezó con el ginebrino Ferdinand de Saussure, nacido en Ginebra, Suiza, en 1957. Su influencia partió de las doctrinas que expuso en los pocos cursos de lingüística que dictó en la Universidad de Ginebra. Fue entonces cuando sus alumnos tomaron nota para el libro titulado Curso de Lingüística General. Posteriormente muere en 1913. Las teorías de Saussure cambian el panorama de la lingüística, considerando que eran suficientes las investigaciones históricas realizadas hasta la fecha. Inauguran una nueva posición científica basada en el propósito de escribir no únicamente el lenguaje correcto, sino todas las formas de expresión, marcando pautas en su doctrina para el desarrollo de la lingüística en la primera mitad del siglo XX. Por esta razón es muy importante conocer algunos de sus más importantes postulados en los que podemos mencionar: lenguaje, lengua y habla, el signo lingüístico, entre otros que mencionaremos. La lengua y el habla. Podemos entender el lenguaje como la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Estas manifestaciones son los que conocemos por lenguas o idiomas, como el español e inglés, el francés o el alemán. No sería correcto hablar, por tanto, del lenguaje español o del lenguaje francés. Es importante saber emplear los términos con la precisión que merecen. Por otro lado, la lengua es, como hemos dicho, un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita, que suele ser muy a menudo. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí. Y, entonces, ¿qué es el habla? Es la plasmación de lo anterior, la recreación de este modelo que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación, emisión de sonidos o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Entre la lengua y el habla se establece una especie de estrato intermedio que los lingüistas entienden como norma. La norma es lo que nos impide emplear algunas formas lingüísticas que, ateniéndonos a la lógica de la lengua, podrían ser correctas. Ocurre cuando un niño dice andé en lugar de anduve, de la misma manera que diría jugué, mire o canté. Este tipo de normas tienen origen histórico y así, consideradas, no constituyen ninguna irregularidad. La norma impone desvíos en determinados aspectos de la lengua que todos aceptamos, pero el hablante no tiene por qué conocerlos en un principio y por eso es tan común que entre los que están aprendiendo surjan este tipo de errores. La sincronía y diacronía. Diacronía, del griego dia, a través de cronos, tiempo. Sincronía, del griego sin, con y cronos, tiempo. Dicho de otra manera, diacronía lingüística hace referencia a la orientación histórica de la lingüística. Sincronía lingüística se refiere al enfoque de la lingüística, que estudia el lenguaje como un objeto presente, sin consideración de su pasado. Otro ejemplo podría ser sincronía, se presentan los hechos del día de hoy. Diacronía, los hechos que se destacan en los últimos 10 años. Relaciones al interior del sistema. La lingüística moderna empezó gracias a Ferdinand de Saussure, tomando mayor presencia en los cursos de lingüística que él impartía. Además, inaugura una nueva posición científica basada en el propósito de descubrir tanto el lenguaje correcto como las formas de expresión,
creando así sus doctrinas, que hasta la fecha son muy importantes, que se expresan en diferentes postulados. Uno de ellos es relaciones al interior del sistema. Dentro de este postulado tenemos las relaciones pragmáticas establecidas por una asociación de categoría gramatical con otra del mismo rango. Se dan en la mente y pueden ser sustituidas. Luego tenemos las relaciones sintagmáticas, que se basan en la distinción de unidades lineales, de signos, formándose como frases en la cadena sintáctica, recibiendo estas unidades el nombre de sintagma. Aglutinando sus partes en un núcleo, se originan en la cadena fónica y escrita. Por último, tenemos las relaciones asociativas, constituyéndose por asociaciones de diverso orden. Se dan en la mente y se actualizan en el habla. El estructuralismo lingüístico. De las doctrinas de Saussure surgió un gran movimiento que vino a llamarse estructuralismo, y en todos los estudios del lenguaje, más o menos hasta la mitad del siglo XX, sus aportes lograron avances notables en la lingüística. Enriquecieron a otras ciencias humanas, como la antropología, la sociología, matemática y la psicología. Características generales. El estructuralismo se entiende como la concepción científica que considera el objeto de estudio, es decir, la lengua, como un sistema. Las características generales del estructuralismo son el estudio sincrónico, el enfoque que es eminentemente descriptivo, el método inductivo. Predominan criterios inmanentes, siendo limitante del estructuralismo. El análisis estructural. Se usó una variada terminología. Escuela lingüística estructuralista de Europa. Al extenderse por Europa y América, el estructuralismo dio origen a varias escuelas y corrientes, de las cuales se destacaron el Círculo Lingüístico de Praga, el de Copenhague y la Escuela Americana. A continuación, se señalan los principios básicos, características y representantes más notables de las tres escuelas europeas. Círculo Lingüístico de Praga, también llamada Escuela de Praga, tuvo su sede en la ciudad que lleva su nombre, creada en 1928 por iniciativa de Matthesius y consolidada con el manifiesto en el primer Congreso Internacional de Lingüística del mismo año. Algunas de sus principales características son: esta corriente también se llamó funcionalismo por su orientación, ya que considera como criterio o punto de vista para el análisis la función. La rama de la lingüística en la que se dieron los mayores aportes fue la fonología, disciplina que estudia los fonemas o conjuntos de rasgos distintivos. Los fonemas se transcriben con símbolos fonéticos encerrados entre barras oblicuas, ejemplo, casa, y los sonidos se representan entre paréntesis, cuadrados. Círculo Lingüístico de Copenhague tuvo su sede en la ciudad con su nombre, Copenhague, Dinamarca, y se desarrolló a partir de la publicación de Acta Lingüística en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue liderada por Louis Helmholtz, 1899 a 1965. La glosemática, glosa igual a lengua, es el nombre que se le dio a la teoría lingüística, bastante compleja, orientada al análisis estructural de cualquier lengua. Tanto en el texto como en el sistema se dan complejas relaciones. Por ejemplo, interdependencias, cuando dos elementos se implican el uno al otro.